Vale, buenas tardes y bienvenidos todos a este webinario sobre descarbonización que organiza Evolutia y con la participación en esta ocasión de EQA, del verificador EQA. Y por lo tanto, pues bueno, voy a presentar a las personas que están con nosotros aquí acompañándonos. En primer lugar, pues Lola Sebastián de EQA. Hola Lola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Por otra parte, pues está aquí Juan Carlos Leiva, que muchos de vosotros lo conoceréis porque tenéis contacto diario con él. Está el responsable de grandes cuentas de Volutia y en la parte de GEP, de gestión de la eficiencia energética. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. A su lado, Alejandro Rubio. Buenas tardes, Alejandro, responsable del departamento de la gestión de eficiencia energética. Buenas tardes. Hola. César González, buenas tardes, responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento. Buenas tardes. Muy bien, y pues por aquí estarán los cuatro, junto a mí. Bueno, y a mí, yo soy José Vera, estoy en la parte comercial de Volutia y en la parte de operaciones. Y voy a estar presentando este webinario. Vamos a ir avanzando en los temas que tenemos. En las dudas que van saliendo, pues bueno, podéis ir haciendo preguntas a través del PIR, que es ese botoncito que está arriba. Podéis lanzar la pregunta ahí ya, en el mismo momento en que la tengáis. Nosotros vamos viendo esas preguntas y al final de la sesión, pues las responderemos. Esa sería un poquito la dinámica del webinario. No os preocupéis porque luego esta presentación, tanto la nuestra, creo que también la tuya, Lola, ¿verdad? La enviaremos, a Sí, todos los sí. que han participado en el webinario, o sea que estará disponible. Eh, por tanto, pues nada, pues prestar atención total a lo que decimos. Y bien, pues empezamos haciendo una introducción a lo que es la descarbonización. Luego vamos a hablar de las soluciones de Evolutia para la descarbonización. O sea, vamos a hablar de lo que en Evolutia sabemos hacer muy bien y que tiene que ver con la descarbonización. Citaremos, más que hablar, citaremos tecnologías clave para la descarbonización. Durante toda esta presentación, pues Lola, Juan Carlos, Alejandro, César, estáis invitados a interrumpirme y a precisar todo lo que queráis, por supuesto, y así lo hacemos más ameno. Yo también os voy dando entrada. Lola, pues por parte de QA también nos hará una presentación final, sobre lo que es el papel del verificador en este proceso de descarbonización. Y para hacer una introducción a la descarbonización, diríamos que la descarbonización es el proceso de reducción o eliminación de emisiones de CO2 asociadas a actividades económicas. En el contexto en el que estamos hablando, estamos hablando de un contexto industrial o de actividad económica, sería esto, ¿vale? Es una transición hacia energías limpias, que esto ya sabemos todo lo que son, y hacia modelos de producción resilientes. Y con esto queremos decir, pues, que al descarbonizar tenemos que crear un modelo que sea estable. No podemos descarbonizar a costa de tener una industria que no tenga estabilidad, ¿vale? Esto es un proceso urgente, en la medida bueno, también urgente, digamos que no es de hoy para mañana, pero ya sabéis que están ahí los acuerdos de París, esa neutralidad que se pretende alcanzar en 2050. Por lo tanto, es un tema ambiental fundamental. Hay un tema económico. Aquí hablamos de aumento de costes energéticos y riesgos por fluctuaciones en los mercados. Sobre esto hablamos un poquito más en la siguiente diapositiva. Esto es un tema importante porque alguien podría pensar, bueno, pues me quedo como estoy y es más económico, ¿no? Que meterme en un lío de estos. Es un tema regulatorio, o sea, ya hay exigencias legales, que esto también pues, va a impulsar mucho todo el proceso de descarbonización y lo está impulsando. Y es un tema ya de competitividad, en el sentido de que, pues bueno, si queremos vender a determinados clientes o si queremos introducirnos en determinados mercados, pues tenemos que estar metidos en este proceso, ¿vale? En el contexto actual de grandes consumidores, que sois, digamos, los oyentes en este webinario, que sois pues grandes consumidores de gas y electricidad, que sepáis que el 70% de la huella de carbono en industria viene precisamente de ahí, del consumo de gas y electricidad. Por lo tanto, esto es
una oportunidad, en el sentido de que haciendo eficiencia energética, que es lo que en Evolutia venimos haciendo desde el año 2008, haciendo eficiencia energética, ahora, además de tener una reducción de costes, pues estamos participando, o sea, contribuyendo al proceso de descarbonización y estamos entrando en lo que es el cumplimiento de la normativa, ¿vale? El tema económico, esto, a ver, tenemos que tener claro que los costes de no descarbonizar pues van a superar superar los de actuar. Es decir, ahora este es el momento en el que ya, si no lo hemos empezado, tenemos que empezar a actuar, ¿vale? Ahí hay temas de sanciones por incumplimiento regulatorio, pues esto ya sabéis que cada vez será más así, los impuestos al carbono, las multas por exceso de emisiones. Hay una pérdida de acceso a determinados mercados o inversores que exigen esos compromisos ESG. Hay un coste energético volátil, o sea, depender de combustibles fósiles, pues ya sabemos que nos expone a fluctuaciones bruscas de precios, y ahí tenemos el ejemplo de no hace mucho, de 2022, con la crisis gasística que tuvimos. Y ese, digamos, son los riesgos financieros y coste energético volátil asociado al tema de no descarbonizar. Y por otro lado, tenemos que ver que la descarbonización genera ahorros, es decir, y eficiencias. Las tecnologías limpias ya son competitivas, cada vez lo van a ser más. Esto pues, ha quedado evidenciado en lo que es la fotovoltaica. El coste de la solar ha bajado un 89% en 10 años, pues ahí lo tenéis. Y progresivamente entendemos que esto irá siendo así, ¿vale? Hay financiación verde disponible, por lo tanto, pues es otra ventaja, tema de subvenciones, créditos blandos, bonos sostenibles para proyectos bajos en carbono, pues eso lo tenemos ahí. Y luego finalmente tenemos el tema de competitividad, por lo tanto también eso es un aspecto económico clave. Digamos, esto sería una primera introducción. Y ahora, si os parece, pues vamos a hablar ya de lo que son las soluciones que puede dar Evolutia en este proceso de descarbonización, que muchas de ellas pues ya las conocéis porque son las de siempre, pero vamos a darle ese nuevo enfoque, hablando de descarbonización. Y una de ellas son el tema de las auditorías y la eficiencia energética, ¿vale? ¿Qué pasa con las auditorías? Pues con las auditorías y con la eficiencia energética tenemos ahora una oportunidad muy grande, que son los CAEs, los certificados de ahorro energético. No hay mejor momento para hacer eficiencia energética que este en el que estamos, porque desde el año 2023, desde enero del 2023, las inversiones en eficiencia energética que generan ahorros importantes, son inversiones que van a estar pagadas por los certificados de ahorro energético, ¿vale? Entonces, podemos hablar de auditoría de eficiencia energética o podemos hablar de certificación ISO 50001, ahora entraremos un poquito en detalle, pero al final todos esos ahorros que consigamos son ahorros que nos los van a pagar, por lo tanto, y ahora veremos un poquito de cifras también al respecto. En la auditoría de eficiencia energética hacemos un análisis detallado del consumo energético, evaluamos el uso de la electricidad, del gas, de otros combustibles, detectamos ineficiencias en los procesos industriales, en la climatización, iluminación, etcétera. Cuando esto está hecho, hacemos una optimización y reducción del consumo, es decir, implementamos medidas de eficiencia energética como las que muchos de vosotros ya conoceréis, porque las hemos llevado a cabo en vuestras fábricas, o sea, os hemos estado apoyando en ello. Puede ser la sustitución de equipos por versiones más eficientes, motores, calderas, iluminación, pues todo lo que sea. La optimización de procesos productivos y la digitalización y monitorización del consumo en plataformas como la nuestra, que es ECRA, ¿vale? Ahí nosotros siempre aplicamos un criterio de independencia a la hora de dar soluciones, en el sentido de que somos una consultoría independiente, es decir, no dependemos de un fabricante de tecnología o algo así, ¿vale? Cuando somos pura consultoría, lo único que damos son conocimientos, por lo tanto siempre vamos a estar dando la mejor recomendación posible, esa es nuestra filosofía. En este proceso de auditoría vamos a plantear sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Vamos a ver la viabilidad de electrificación de determinados procesos industriales. Vamos a plantear sustitución de calderas de gas por sistemas más eficientes como bombas de calor.
Vamos a plantear incorporación de autoconsumo fotovoltaico u otras renovables, y esto siempre que sea posible, ¿vale? O sea, a medida que hacemos la auditoría, no es que siempre vayamos a dar estas recomendaciones, pero si lo vemos interesante, pues las estaremos dando. Y eso, pues bueno, pues lleva aparejado lo que es la reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Y el cumplimiento normativo. Por una parte, Evolutia ayuda a las empresas a calcular su huella de carbono, pues esto es algo que antes no se hacía, ¿eh? Es decir, nosotros hacíamos la auditoría de eficiencia energética, hacíamos las recomendaciones para ahorrar, para ser más eficientes, pero no entrábamos en el tema de cálculo de huella de carbono. Pues bueno, desde hace unos años, obviamente, pues ya lo hacemos, ¿vale? Y además de hacer ese cálculo de huella de carbono, que sería el paso inicial, antes de iniciar, digamos, un plan de reducción de huella de carbono o un plan de descarbonización, hacemos. Luego, al hacer la auditoría de eficiencia energética, estaríamos cumpliendo con la normativa, con el Real Decreto 56/2016, ¿vale? Y bueno, y si queremos evitar hacer las auditorías, lo que estaríamos haciendo es la implantación de ISO 50001. Al implantar ISO 50001, digamos que lo que hacemos es garantizar que en nuestra empresa hay un sistema de mejora continua para todo lo que es la parte energética y, por lo tanto, al estar establecido ya esa sistemática de gestión energética y de mejora continua, no es necesario hacer las auditorías obligatorias por Real Decreto 56/2016 cada 4 años, ¿vale? Que digamos que ese sería también uno de los puntos en los que ahora estamos inmersos, ¿vale? Entonces, digamos que esto para nosotros es lo primero, es hacer esa eficiencia energética para gastar menos, ¿vale? Porque en la medida en que gastemos menos, ya estamos contribuyendo al proceso de descarbonización. ¿Por qué decimos, y aquí Juan Carlos y Alejandro, si me queréis apoyar en algún momento, pues estáis invitados, ¿por qué decimos que ahora es el momento y ahora tiene más sentido que nunca? Es decir, esto, a ver, lo llevamos haciendo desde el año 2008. En el año 2016 se establecieron la obligatoriedad a las grandes empresas de hacer las auditorías de eficiencia energética. 2016 fueron la primera tanda, 2020 la segunda, 2024 la tercera tanda, luego ya estamos en ISO 50001, pero ahora llegan los CAEs, los certificados de ahorro energético. ¿Y qué ocurre? Que muchas de estas inversiones en eficiencia energética se pagan a través de los CAE, ¿vale? El sistema de certificados de ahorro energético en España lo que permite a las empresas es obtener beneficios económicos por implementar mejoras de eficiencia energética. Y yo, para no extenderme en explicar lo que es el sistema CAE, porque no es el objeto de este webinario, pero sí que es muy importante dejar claro que es el momento de hacerlo porque nos ayuda a hacer eficiencia energética, directamente he pegado aquí esta tabla, que es una serie de ejemplos que tenemos preparados para explicar esto, valorando los CAEs a 130 euros el megavatio, ¿vale? Que luego será menos o será más, porque esto, Juan Carlos, ¿verdad? Depende un poquito del mercado, bueno, de cuándo lo hagamos, si lo hacemos a principio de año, si lo hacemos más tarde, en fin, si lo hacemos en, no sé, pues todo esto hay variaciones, pero bueno, si ponemos 130, fijaos, por ejemplo, el proyecto que solemos citar en un sistema de recuperación de calor de hornos a secaderos, que podría tener una inversión de 400.000 euros, podríamos conseguir por CAES 780.000 euros. Es decir, podríamos conseguir más que lo que estamos invirtiendo, ¿vale? Por eso decimos que ahora es la oportunidad de hacer esto, Y aquí tenéis otros ejemplos en esta tabla. Yo no voy a entrar ya en detalles, pero sí que veréis que en muchos de ellos, por ejemplo, aquí hay un economizador de recuperación de humos para agua caliente de entrada a caldera, inversión prevista 50.000, lo que podemos conseguir por CAE son 195.000. Es decir, esto es sustancialmente diferente de lo que obteníamos a través de una subvención. En una subvención, normalmente, como mucho, podríamos tener un 30% de la inversión. Aquí no vamos contra inversión, vamos contra ahorro conseguido, Por tanto, es por eso que cuando hay un gran ahorro, aunque la inversión sea reducida, pues se puede conseguir un gran importe, ¿vale? Claro, esta es la palanca que tenemos ahora para hacer eficiencia energética, ¿vale? Que es lo primero que se debe hacer antes de entrar en renovables y lo primero que se debe hacer antes de empezar a descarbonizar, ¿vale? Y esa es la gran ayuda que tenemos ahora. Aquí, bueno, ¿cómo os puede ayudar Evolutia en esto? Pues como os puede ayudar una consultoría como la nuestra, pues que lleva trabajando con vosotros muchos años, primero, identificar
las medidas elegibles para CAE, es decir, hacer un análisis de qué medidas de eficiencia pueden generar certificados de ahorro energético, hacer medidas de lo que se está consumiendo antes, de lo que se va a consumir después. O sea, plantearos todo el proceso para hacer el certificado de ahorro energético, para gestionar los certificados de ahorro energético y luego ya entrar a lo que es la gestión y tramitación de los certificados, ¿vale? Entonces ahí lo que hacemos es como consultoría, lo que hacemos es un acompañamiento al cliente en la documentación, en el cálculo y la maximización del ahorro, en la presentación de documentos, en la búsqueda del mejor precio en el mercado CAE, en el ajuste del contrato con el sujeto delegado u obligado, que eso es muy importante, ¿vale? Eso es el acompañamiento que podemos haceros. Y después de eso, pues lo que vais a obtener es esa retribución, o sea, esa ayuda que os corresponde por hacer eficiencia energética. Aquí, adrede, he puesto esto, el importe CAE son los megavatios ahorrados por el precio CAE, ¿vale? Y muchas veces nos centramos mucho en el precio CAE y es muy importante los megavatios hora ahorrados, ¿vale? Aquí es donde nosotros os podemos aportar valor, a maximizar este ahorro, a medir bien este ahorro, ¿vale? A medir bien el antes, a medir bien el después, a que quede a medirlo como hay que medirlo, ¿vale? Para, si hay que hacerlo, pues con una medida estándar, con una estándar, si hay que hacerlo con una singular, como haya que hacerlo, pero para maximizar ese ahorro y que esto de aquí sea grande, ¿vale? También os podemos ayudar, por supuesto, a conseguir un buen precio CAE, ¿vale? Esto no estaba antes de 2023, esto es a partir de enero del 2023 y tenemos esa ayuda ahí que hay que aprovechar. Aquí, Juan Carlos, no sé si quieres decir algo más, pero vamos, yo creo que el tema, lo que me interesa mucho es dejar claro que es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Es una oportunidad que, bueno, buenas tardes, soy Juan Carlos Leiva. Como decía José, es nuestro momento. Con el tema del CAE, es la palanca que estábamos esperando durante años para proceder con el tema de la eficiencia energética. Y aprovechando la eficiencia energética, hablar de descarbonización. O sea, nos han dado una herramienta por parte del Ministerio, aunque era un mercado que ya estaba extendido en Europa. Nos han puesto una herramienta el Ministerio que es fenomenal, nos viene en el mejor momento y está para quedarse. Hay que aprovecharla y nada, nosotros podemos ayudar en esas dos variables que ha comentado José, que son precio y megavatios ahorrados. O sea, nosotros tenemos un término que es maximizar. Cuando hablamos de maximizar nosotros pensamos que puede dar una cantidad de energía, esa medida, y maximizarla es maximizarla al máximo para que ese ahorro alcance un valor muy alto para poder multiplicar por el precio. ¿Vale? Básicamente es eso. Quedaros con ese concepto y que este es nuestro momento. Gracias, Juan Carlos. Vale, y seguiríamos con el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Entonces, aquí, Lola, pues si en algún momento me quieres precisar, encantado, porque sé que ahí pues en ECUA es un tema que lleváis muy bien. ¿Qué es bueno, hacemos un poquito de explicación, aunque la huella de carbono es una medida del impacto total de las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, ¿vale? Generadas por actividades humanas o productos a lo largo de su ciclo de vida, ¿vale? Eso sería la huella de carbono. Se expresa en unidades de dióxido de carbono, ¿vale? Para cada uno de los gases de efecto invernadero y hay 3 categorías de emisiones, ¿vale? Esto es importante. El alcance 1, que son las emisiones directas de fuentes que son de propiedad o están controladas por el sujeto, es directamente lo que tenéis en vuestra fábrica, por ejemplo, pues la combustión de combustibles. Luego está el alcance 2, que son emisiones indirectas asociadas a la compra de electricidad, calor o vapor, ¿vale? Esas serían las indirectas. Normalmente nos fijamos en estas, en las de alcance 1 y alcance 2, y luego están las de alcance 3, que son otras emisiones indirectas, ¿vale? Que se producen como consecuencia de la cadena de valor. Por ejemplo, pues el transporte de productos comprados, los desplazamientos de empleados, los residuos generados, etcétera, ¿vale? Entonces, estos serían los 3 alcances en la huella. Hay diferentes metodologías de cálculo, pues aquí hemos listado unas cuantas. La que nosotros utilizamos en Evolutia es el GHG Protocol, ¿vale? Pero se pueden utilizar otras y aquí hay diferentes normas.
En España hay un registro de la huella de carbono. El registro se lleva a cabo a través del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, que está administrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cualquier entidad puede registrar su huella, o sea, una empresa, una administración pública, una ONG, una universidad, y se pueden registrar tanto cálculos de huella, alcance 1, 2 o alcances 1, 2 y 3, es decir, el alcance 3 es opcional. Se puede registrar una reducción de huella, se puede registrar una compensación, es decir, inversiones en proyectos de absorción de CO2 o compras de crédito de carbono, o se puede hacer una inscripción completa, ¿vale? El cálculo, o sea, un cálculo, una reducción y una compensación, ¿vale? Eso es lo que se podría hacer. Eso es algo público. Aquí os hemos dejado un link donde, bueno, pues es interesante que le deis y veáis los que están, las empresas que ya han calculado su huella, ¿vale? Estos son los datos. Creo que esto lo consulta. Ah, no, este no, pero bueno. Y este creo que sí que está actualizado. Es el número de huellas actuales que están ahí, 13.170, ¿vale? Y aquí está dividido, ¿eh? Las que son de cálculo, las que son de cálculo y compenso, las que son de cálculo y reduzco, y las que son de los tres, cálculo, reduzco y compenso, ¿vale? Entonces, esto en cualquier lado, en cualquier caso, es interesante que lo consultéis, ¿vale? Anualmente, también interesante, se publica un informe de actividad del registro. Aquí os hemos dejado el link también, ¿vale? Y creo que ya está disponible la de 2024, ¿vale? Y entonces, eso sería el tema de cálculo de huella de carbono, algo en lo que os podemos ayudar en Evolutia. ¿Y qué sería? Pues esto sería, digamos, la foto inicial, ¿vale? Es decir, es cómo estamos, cuál es mi huella actualmente, ¿vale? A partir de ahí, si yo tengo la foto inicial, puedo ya trazar un plan de reducción de huella de carbono, ¿vale? Que es una etapa previa a lo que es el plan de descarbonización. Antes que entrar en la descarbonización, y ahora hablaremos un poquito más de eso, de esos conceptos, ¿vale? Tendríamos que ver qué huella tenemos y trazar un plan de reducción de huella de carbono. Y vamos a hablar de eso, de lo que son planes de reducción de huella de carbono, ¿vale? Y entonces aquí, bien, para aclarar conceptos, ¿vale? Que me parece que es interesante, primero tendríamos que diferenciar entre reducción de huella de carbono y descarbonización, ¿vale? Si hacemos una visión conceptual, vamos a decir que las diferencias claves son las siguientes. Cuando hablamos de reducción de huella, digamos que es el principio del proceso. Cuando hablamos de descarbonización es lo que sigue. Eso es una forma de verlo, a través de etapas, ¿vale? Luego lo comentamos un poquito más, ¿vale? Pero si hablamos de reducción de huella, estamos hablando de un objetivo táctico, es decir, estamos hablando de cumplir normativas o de ahorrar costes. Estamos actuando sobre las emisiones, cuando hablamos de huellas, emisiones que ya se han producido. Se incluye compensación, es decir, no tiene por qué haber una reducción física, sino que yo estoy compensando a través de determinados mecanismos, ¿vale? Y estamos hablando de corto y medio plazo, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de descarbonización, pues estamos hablando ya de un objetivo estratégico, estamos ya hablando de una transformación del modelo energético, estamos, por decirlo de alguna forma, estamos hablando de algo más serio, ¿vale? Y entonces ahí ya no estamos actuando sobre síntomas, sino que vamos a eliminar causas, ¿vale? Que es la dependencia que tenemos de los fósiles. Ahí sí que se exige una reducción física directa, cuando hablamos ya de descarbonización, y claro, y estamos hablando ya de un largo plazo, ¿vale? Con hitos intermedios, pero de un largo plazo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de reducción de huella de carbono, pues la reducción de huella de carbono se centra en disminuir emisiones de gases de efecto invernadero en determinadas actividades, en actividades específicas, pero sin eliminar completamente la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces, son medidas más inmediatas que son aplicables a nivel individual, empresarial o local, que serían pues las que, por ejemplo, podríamos llevar a cabo desde Evolutia en vuestras empresas, ¿vale? Eso es el tema de reducción de huella de carbono. Cuando hablamos de descarbonización, ¿vale? Estamos hablando, como decía antes, pues ya estamos hablando de algo más serio, ¿vale? Porque ahí ya buscamos eliminar o reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles en todos los sectores de la economía, ¿vale? ¿Para qué? Pues para al final alcanzar emisiones netas cero. Entonces ahí ya se requieren cambios sistémicos a gran escala, ¿vale? Y transformaciones estructurales. No es algo que uno pues, se lo proponga hacer y lo pueda hacer en su fábrica sin mirar a su alrededor, ¿vale?
Por tanto, si hablamos de acciones típicas dentro de la reducción de huella de carbono, pues son unas, y si hablamos de acciones típicas de descarbonización, son otras, ¿vale? Eso sería. A veces se mezcla todo un poco, ¿vale? Tampoco está mal, ¿eh? Por ejemplo, luego citaremos el PERTE y veremos que dentro del PERTE de descarbonización, que está lanzado en España, pues hay tanto medidas que son de reducción de huella de carbono como medidas que son de descarbonización. Vale, pues bien, pero por tener los conceptos claros, cuando hablamos, por ejemplo, de acciones típicas dentro de lo que es la reducción de huella de carbono, pues hablamos de eficiencia energética, lo que hemos estado comentando al principio de la presentación. Hablamos de movilidad sostenible, es decir, pues de uso de transporte público, de fomento del teletrabajo, de optimización de rutas logísticas, estamos hablando de eso. Hablamos de energías renovables a nivel local, es decir, pues lo típico, la instalación de fotovoltaica, que muchos de vosotros ya habéis hecho en vuestras fábricas, de compra de electricidad con garantía de origen renovable, de uso de biogás o biomasa en determinados procesos, ¿vale? Entonces, eso sería el tema de energías renovables. Hablamos de reducción de residuos y economía circular, hablamos de, ya sería, no estaría dentro de lo que es nuestro ámbito, pero cambios en la dieta y consumo responsable, y hablamos de compensación de carbono, ¿vale? Y eso sería lo que es acciones típicas dentro de la reducción de huella de carbono. En cambio, cuando estamos en descarbonización, pues ya estamos hablando de otra cosa. Pues, por ejemplo, hablamos de transición energética, sustitución de centrales eléctricas de carbón y gas y petróleo por energías renovables a gran escala, ¿vale? Eso sería un tema. Desarrollo de infraestructuras para almacenamiento de energía, tema de grandes baterías, hidrógeno verde, ¿vale? Hablamos de electrificación de sectores clave, hablamos de industria baja en carbono, hablamos de agricultura y uso del suelo, de políticas y regulaciones. Es decir, estamos hablando a un nivel mucho más macro, ¿vale? Por tanto, esa es una visión. Otra visión que podemos tener es una visión de etapas, ¿vale? Y lo que podríamos decir es que la reducción de huella de carbono es una etapa previa en el proceso de descarbonización, ¿vale? Tenemos que pasar por ahí. Si vamos a un proceso de descarbonización, no nos queda más remedio que hablar de reducción de huella de carbono y hablar de cálculo de huella de carbono, ¿vale? La reducción de la huella de carbono facilita la descarbonización porque reduce las emisiones que luego habría que eliminar o compensar, ¿vale? Por lo tanto, hay que empezar por ahí, hay que empezar haciendo reducción de huella de carbono, ¿vale? Y esto es un poquito análogo, no sé si os acordáis cuando hablábamos del Energy Efficiency First, ¿vale? O sea, antes que renovables, primero es eficiencia energética, porque claro, si no hago primero eficiencia energética, igual estoy poniendo un techo solar para muy grande, ¿no? Porque si hago primero eficiencia energética, no tengo que ponerlo al 100%, lo puedo poner al 85%, ¿no? Ese era el tema. Aquí es un poquito lo mismo, ¿vale? O sea, es el concepto de reducción de huella de carbono antes que descarbonización, ¿vale? Entonces es análogo a eso, es un poquito hacer analogía para entenderlo. Si nos vamos al PERTE de descarbonización, nosotros es un tema que no trabajamos en Evolutia, ¿vale? Creo que en EQA sí, ¿verdad, Lola? Que estáis en el tema de PERTE, ¿verdad? Sí, nosotros participamos como validadores de la reducción de emisiones y consumos energéticos, y también en la parte de NSH, que Claro. también nos solicitan. Claro, pues entonces este es un tema, bueno, pues que EQA pues conoce muchísimo mejor que nosotros, no estamos ahí, digamos, por la dimensión de empresa, que nosotros tratamos grandes consumidores de gas y electricidad, pero que no están tampoco en ese nivel, pero lo hemos puesto aquí un poco para ver esto, para ver que este es el PERTE de descarbonización, y en el PERTE de descarbonización, pues hay medidas que son de descarbonización y hay medidas que son de reducción de huella de carbono, ¿vale? Lo digo, y entonces esto lo cito y lo aclaro un poco para no hacernos un lío, ¿vale? Porque parece que cuando hablamos de PERTE de descarbonización estamos hablando solo de descarbonización, y en realidad pues hay una parte que es reducción de huella y hay otra parte que es descarbonización propiamente dicha, ¿vale? Y esto sería un poquito de conceptos, ¿vale? Como estábamos precisamente en el apartado de planes de reducción de huella de carbono, pues deciros que, por supuesto, en Evolutia también os podemos ayudar en ese sentido. Es decir, no es calcular la huella por calcularla, no es hacer una auditoría por hacerla, sino que hay que tener una visión global. Hay que tener una planificación, ¿vale? Y ahí es donde os podemos ayudar a hacer ese plan de reducción de huella de carbono. Vale, por tanto,
pues pasaríamos a otro tema, que es el acompañamiento que os podemos hacer en la obtención de sellos, reduzco y compenso. Si habéis hecho un cálculo de huella de carbono, pues el siguiente paso lógico y habéis hecho un plan de reducción de emisiones, seguramente va a ser muy interesante que obtengáis el sello reduzco, ¿vale? Si además hacéis compensación, pues va a ser muy interesante que obtengáis el sello compenso, que son sellos que otorga el Ministerio en determinadas condiciones. El sello calculo se otorga a las organizaciones que calculan y registran la huella de carbono, la 1 y la 2, o sea, el alcance 1 y 2, opcionalmente pues también podría ser el 3, y se deben cumplir con los requisitos establecidos para la medición y reporte de emisiones. Luego, si ya hemos hecho el cálculo de huella de carbono, podríamos ir al sello reduzco, ¿vale? Y ahí se otorga a las organizaciones que además de calcular han reducido sus emisiones de forma verificable en comparación con años anteriores, ¿vale? Entonces se miran los 3 años anteriores en comparación con otros 3, esto explica un poquito más adelante, ¿vale? Y se ve si hay avance. Si hay avance, entonces se otorga ese sello reduzco, ¿vale? El sello compenso se otorga a las organizaciones que compensan sus emisiones de CO2 a través de participación en proyectos de absorción de CO2, ¿vale? Pues eso sería otro sello que se puede obtener, ¿eh? En concreto, el reduzco, que estaba diciendo, pues aquí tenemos, se compara la media móvil de los 3 últimos años del ratio de emisiones, incluyendo el año de estudio, con la del ratio del trienio anterior, ¿vale? Y si la organización consigue una tendencia a la baja, entonces se otorga ese sello reduzco. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, si fuese el año, ahora estamos en el 2025, pues yo entiendo, Juan Carlos, ¿no? Alejandro, que esto se podría hacer comparando 2024, 2023, 2022 contra el 2023, 2022, 2021, ¿no? Serían esos 3 trienios contra 3 trienios y viendo si hay Así es, mejoría, ¿no? así es, así es. Y de esa forma, pues tendríamos el sello reduzco, que bueno, pues entonces nos da visibilidad en el sentido de que el ministerio nos está diciendo con ese sello que sí estamos reduciendo la huella de carbono. ¿Vale? Vale. Y finalmente tenemos el sello compenso, ¿vale? Hay unas determinadas condiciones para el sello compenso. Primero, se deben calcular y registrar la huella de carbono. O sea, primero es el cálculo, no se puede compensar sin calcular, primero hay que calcular. Luego se deben seleccionar proyectos de compensación inscribibles, es decir, no vale cualquiera, ¿eh? Hay que consultar cuáles son los proyectos que están disponibles para este sello compenso. Aquí están detalladas las tipologías. Hay un tipo A, que son repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, y hay un tipo B, que son actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente, ¿vale? Luego se debe documentar el proceso y seguir todas las normas establecidas por el MITECO. Se debe registrar la compensación en el registro, ¿vale? Y se debe actualizar anualmente. Y cuando lo anterior se ha verificado, entonces se otorga ese sello compenso, ¿vale? Bueno, digamos que esto ya es para nota, ¿vale? Porque el sello cálculo pues sería relativamente fácil de obtener. El sello reduzco, bueno, pues si tenemos un plan de reducción de huella de carbono y ahí han pasado los años y lo estamos haciendo bien, pues también. Y el sello compenso ya nos estamos metiendo en proyectos un poquito más grandes, ¿eh? Porque aquí si os leéis el detalle, se habla de que tienen que ser proyectos a muchos años, ¿eh? Muchos años vista. Bueno, y eso sería bueno, aquí tenéis más información sobre la sección de compensación de huella de carbono en el MITECO, e información sobre la sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono. Ahí los veréis listados, o sea, podéis ver esos proyectos cuáles son, podéis ver dónde están y bueno, si curioseáis un poco por ahí, pues es algo interesante, ¿vale? Para compensar. Vale. Otro tema interesante son las garantías de origen, las GDOs, ¿vale? Las garantías de origen, hicimos un webinario hace poquito, ¿vale? Por lo tanto, aquí tampoco nos vamos a extender mucho en este tema, pero es algo muy interesante si queremos hacer verde la energía que estamos consumiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué son las GDOs? Son certificados oficiales que acreditan el origen renovable o bajo en carbono de la energía eléctrica o gas, es decir, hay GDOs que son de electricidad y hay GDOs que son de gas. Hay una equivalencia ahí, o sea, un GDO es un megavatio hora generado con fuentes renovables en electricidad, que podría ser eólica, solar, hidráulica, ¿vale? Y en el gas, pues lo mismo, pero de gas renovable, que podría ser biometano o hidrógeno verde, ¿vale?
Y hay una opción en gas que es bajo en carbono, es decir, que no está completamente liberado, pero es bajo en carbono, ¿vale? Entonces ahí hay un mercado de GDOs. ¿Cómo funciona ese mercado? Primero, hay una emisión, es decir, a nivel de electricidad hay unos organismos reguladores, en España es la CNMC, que otorgan a los generadores renovables esas garantías de origen. Es decir, si hay un generador que está produciendo electricidad verde, se le otorgan esas GDOs, ¿vale? A nivel de gas, lo mismo. Luego hay una comercialización, o sea, hay empresas que ya seríais vosotros, que queréis, digamos, enverdecer o hacer verde la energía que estáis consumiendo, pues entonces podéis comprar esas GDOs, ¿vale? Y de esa forma, pues podéis decir que la energía que estáis consumiendo es verde, ¿vale? Y luego hay una cancelación, es decir, se retiran del sistema tras su uso para evitar una doble contabilidad. Es decir, es un mercado, las GDO son reducidas, no hay más que las que se producen. Hay unos productores de electricidad verde y hay unos productores de gas renovable, y hay el que hay, por lo tanto no se pueden comprar hasta el infinito. Es cuanto más, por lo tanto, cuanto más demanda hay, más alto es el precio, ¿vale? Y ahí tenemos. Hay que entender que va diferenciado lo que es la garantía de origen, la GDO, de lo que es la electricidad. Cuando a uno le llega electricidad a su casa o a su industria, si no le viene de la placa solar que tiene arriba, si viene de la red, no sabe si es verde o no, ¿vale? La forma de hacerla verde es comprando la garantía de origen, ¿vale? Y por eso está este mercado de garantía de origen, de GDOs. Vale, entonces, ¿cuál es el papel en la descarbonización? Pues está claro, es decir, certifican que el consumo eléctrico es 100% renovable, es decir, si queremos hacerlo todo renovable, se puede hacer a través de GDOs. Lo mismo en gas, permiten sustituir gas fósil por gas renovable, podría ser biometano, y reducen la huella de carbono asociada al uso de gas natural en procesos industriales. Aquí hay un tema de transparencia, ¿vale? Es clave cuando hay que hacer reportes ESG o cumplir con normativas, porque las GDOs están perfectamente trazadas, ¿vale? Es decir, si compramos GDOs, ahí está clarísimo. Y es un impulso a mercados emergentes, ¿vale? Por tanto, las GDOs, es decir, son herramientas complementarias en la descarbonización, ¿vale? Me pueden ayudar a hacerme verde, es decir, a decir que la electricidad o el gas que estoy consumiendo son de origen renovable, ¿vale? Sin, por ejemplo, a lo mejor tener un techo solar, ¿vale? Entonces, yo si no tengo un techo solar, pero comprando GDOs, puedo decir que estoy consumiendo energía verde, ¿vale? ¿Cómo os podemos ayudar en Evolutia? Y aquí, César, pues te pediría un poquito también tu participación, ¿vale? Para explicar qué es lo que hacemos en Evolutia, en lo que es la gestión de GDOs, porque esto al ser digamos, es una gestión importante, ¿vale? Tiene sus plazos, no nos podemos dejar pasar determinados plazos, en fin, hay también una cierta estrategia, ¿verdad, César? Sí, sí, exacto. Ahí la obligación puede venir o porque viene de, como comentabas antes, ¿no? O estás intentando obtener el sello Reduzco porque o te lo exige la dirección donde va la empresa en sostenibilidad o te lo exige un cliente o directamente porque un cliente te lo exige que tengas un porcentaje de tu energía sea en un porcentaje alto renovable, o bien estás como consumidor electrointensivo en una fase en la que te requieren que tengas un cumplimiento del porcentaje de consumo de GDOs. O bien simplemente pues porque la empresa traza un plan de sostenibilidad en la que tienes que reducir o tienes que adquirir una parte de tu energía en GDO. Entonces, en esa parte, según la situación de cada empresa, pues nosotros lo que hacemos es, como normalmente llevamos el control del consumo que han hecho el año anterior y el que va haciendo en el año en curso a través del seguimiento de facturación y demás. Entonces ahí es donde vamos pues definiendo la estrategia con los clientes. Es si queremos adquirir inicialmente a principio de año una gran cantidad de GDOs para ya no depender de las oscilaciones que pueda dar el mercado, o bien si queremos adquirir una pequeña parte e ir comprando pues según se den objetivos de compra, ¿no? Es decir, esos objetivos puede ser que lo tracemos en base a pues un presupuesto que tengamos asignado para esa compra de GDOs, o directamente podemos comprarlas en el momento que hacemos el contrato con la comercializadora, directamente ya adquirir el 100% y olvidarnos de hacer ese seguimiento. Eso ya depende un poco de la estrategia o de la forma de trabajar de cada empresa. Luego,
lo que hacemos nosotros en ese caso que vayamos repartiendo la compra, que lo que pensamos que tiene un poco más de sentido, ¿no? Es decir, siempre que troceas la compra, pues puedes encontrar oportunidades mejores. Bueno, pues haciendo eso y teniendo un seguimiento de mercado es lo que nosotros vamos tomando alternativas al proveedor actual para ir viendo en qué momento puede ser, pues bueno, un objetivo fácil sería el momento que podamos comprar las GDOs a un precio inferior a lo que lo compramos el año pasado, pues adquirimos un porcentaje alto. Vale, pues eso sería una estrategia de compra. Esto es lo que definimos con cada cliente. Luego, una vez vamos a hacer ese cierre, trazamos bueno, hacemos la revisión del contrato que nos proponen, sea un alternativo al proveedor actual o el mismo proveedor actual, y luego la obtención del certificado de redención que se hace al año siguiente, en marzo del año siguiente, cuando lo publica CNMC. Es un poco todo lo que se encarga Volutia en esta gestión. Ujú. Muy bien. Gracias, César. Bien. Eso sería el tema de GDOs. Relacionado con lo que es el proceso de descarbonización y reducción de emisiones, está el análisis de viabilidad para la implantación de renovables, que es otra solución, otro servicio que os podemos prestar desde Volutia, ¿vale? Aquí también recalco que hay un criterio de independencia. Somos una consultoría, nosotros no fabricamos placas solares, no hacemos instalaciones de fotovoltaica. Por lo tanto, siempre os vamos a recomendar al que desde nuestro punto de vista sea mejor. Entonces, nosotros lo que llevamos a cabo es una licitación entre proveedores, entre instaladores de fotovoltaica, ¿vale? Donde se tienen en cuenta no solo criterios económicos, sino también criterios técnicos para decidir qué es lo que más os conviene. Por tanto, primero hacemos una evaluación del consumo energético, es decir, un análisis detallado de los patrones de consumo de electricidad y gas en vuestra fábrica, de los históricos, de los presentes, de los cuales son los futuros, ¿vale? Identificamos oportunidades de eficiencia energética para reducir la demanda antes de implementar esas renovables, es decir, si os tenemos que decir también que antes hay que hacer eficiencia energética, os lo diremos, antes de ir a esas renovables. Luego hacemos un estudio técnico y económico de las opciones renovables, y ahí tenemos en cuenta pues el potencial de generación de fotovoltaica en cubierta o en suelo o en pérgolas, donde pueda ser, si es que puede ser. Hacemos una evaluación de viabilidad de otras renovables, como podría ser eólica, biomasa, en fin, hidrógeno verde, pues está muy verde todavía, pero bueno, ahí está. Eso depende también del perfil de cliente. Y comparamos entre autoconsumo con excedentes, sin excedentes, caso de, bueno, lo que sí puede haber comunidades energéticas, etcétera. ¿Vale? Esto sería esas primeras fases. Luego, obviamente, un análisis de rentabilidad y retorno de inversión, CAPEX, OPEX, una gestión de garantías de origen y certificados de sostenibilidad, es decir, la integración de sistemas. Eso a nivel, digamos, de instalar una fotovoltaica, ¿no? Ya si damos otro paso, pues podemos hablar de integración de sistemas para la compra de energía verde, es decir, de PPAs, de garantías de origen, que es lo que acabamos de hablar ahora, de certificados de energía 100% renovable, en fin, pues esto que es lo que ahora mismo estábamos hablando. Y importante, luego podemos hacer una monitorización y optimización post-implantación, ¿vale? Bien, una cosa es estudiar el proyecto, hacer el análisis de viabilidad, hacer la mejor recomendación, hacer el seguimiento de la instalación, puesta en marcha, y después de la puesta en marcha, ¿vale? Pues hay que garantizar que esa fotovoltaica, por ejemplo, está dando lo que se había planificado, lo que se había proyectado, ¿vale? Entonces ahí también podemos hacer un seguimiento, podemos integrarlo en nuestra plataforma de Crash, ¿vale? Para que lo veáis con el resto de parámetros de vuestra fábrica y hacer el seguimiento de eso, ¿vale? Digamos, eso sería nuestra participación, es decir, lo que podemos aportar en ese análisis de viabilidad, ¿vale? Finalmente, lo que quería, antes de dejar paso a Lola, que ya se nos está acabando el tiempo, lo que queríamos es simplemente citar una serie de tecnologías, ¿vale? Que están por ahí ya corriendo, ¿vale? Tecnologías para la descarbonización. Ahora veréis que aquí hay cosas pues, que son muy interesantes, ¿vale? Pero insistimos, es decir, para nosotros es previo todo lo que hemos explicado antes, ¿vale? El proceso previo. Cuando hemos recorrido ese proceso previo, cuando hemos hecho esa reducción de huella de carbono
en todo lo que hemos podido, entramos a descarbonizar, ¿vale? Y en esas tecnologías, pues ahí vais a ver pues, baterías térmicas de hormigón, vais a ver almacenamiento de energía térmica con sales fundidas, almacenamiento energético mediante aire comprimido, hay electrólisis para producción de hidrógeno, hay compresores de hidrógeno y CO2, la cogeneración, que esta ya la conocéis, pero también es una tecnología que está aquí, que también aporta a la descarbonización, la captura y almacenamiento de carbono, las bombas de calor industriales de alta eficiencia, la turbomaquinaria basada en ciclos de CO2 es supercrítico, las turbinas de gas avanzadas con combustibles renovables, la oxicombustión con hidrógeno, en fin, pues toda una serie de tecnologías que no es el objetivo ahora profundizar en ellas, pero es lo que vendría después, ¿vale? Y hasta aquí la parte de Volutia, y ahora estaríamos dejando paso a Lola Sebastián de QA, y te escuchamos, Lola. Gracias, José. Bueno, muchas gracias por invitarme a este webinar, que es un placer siempre participar en este tipo de eventos con vosotros. Voy a compartir mi presentación. Entiendo que la estáis viendo. Sí, se Sí, ve. sí. Perfecto. Vale. Pues nada, como he dicho, muchas gracias por invitarme. Yo voy a dar un poco la visión de las entidades de certificación y de verificación. Bueno, brevemente me presento. Nosotros somos una entidad de certificación, inspección y verificación. Participamos en todo lo que ha comentado José. Somos verificadores de certificados de ahorro energético. Somos el último paso para registrar ese ahorro energético y que se pueda obtener ese feedback económico. Participamos como validadores, como he dicho antes, en las PERTEs de descarbonización. Para solicitar esa ayuda se solicita un informe de validación de esa reducción de emisiones y reducción de consumos en el que nosotros participamos. Somos verificadores también de los reportes de información no financiera, de todo el reporte de información ESG. Y bueno, y en temas de CO2, que es el área en la que trabajo yo, que es el área de la Unidad de Negocio de Cambio Climático y Economía Circular, participamos como verificadores de gases de efecto invernadero en el ámbito de comercio de derechos de emisión, verificamos huellas de carbono, verificamos estrategias de descarbonización, o sea, todo lo que es relacionado con esa ruta hacia la descarbonización. Para que sepáis un poco, estos son, diríamos, todos los servicios ESG que ofrecemos, no solo la parte ambiental, sino la parte social y también la de buen gobierno, que son las tres patas un poco que se tratan en esos reportes y en esa estrategia ESG. Nos centramos en la parte de descarbonización, como ha ido explicando José. Hay un contexto legislativo nacional e internacional que hace cada vez más exigente, ¿no? estos aspectos, hace que ese reporte cada vez sea más exigente, pues desde el Pacto Verde Europeo, que ya hablaba de ese neutralidad climática en 2050, y es a lo que vamos todos, ¿no? Todas las empresas tienen que ir hacia ese net zero en 2050, el Fit for 55, que es un hito intermedio que habla de una reducción del 55% en 2030, todo el comercio de derechos de emisión, la CSRD, la taxonomía, ¿no? Que es un catálogo de actividades sostenibles, que uno de los KPIs por excelencia es el CO2. El PNIEC con sus nuevos objetivos de reducción, es decir, todo este contexto legislativo hace que tengamos que ponernos las pilas, que tengamos que ponernos a medir esa huella de carbono para saber en qué punto estamos, y que hace que tengamos que establecer esas estrategias de descarbonización para cumplir con ese gran objetivo, que es el cero emisiones netas en 2050. Un poco cuál es el papel nuestro
como verificadores, ¿no? Bueno, tenemos varios, ¿no? Como entidad de certificación también es un poco ofrecer soluciones para que las empresas puedan cumplir con todos estos requisitos que vienen, ¿no? Aquí tengo en esta diapositiva he concentrado mucha información. Primero lo que es la hoja de ruta, esa descarbonización, ¿no? Que es un poco también al hilo de lo que ha explicado José. Que se iniciaría por dónde estamos ahora, ¿no? ¿En qué punto estoy? Soy una empresa y yo quiero empezar a establecer actuaciones para descarbonizar. Pues primero saber en qué situación estamos. Lo lógico es empezar con el alcance 1 y 2 o categoría 1 y 2, según si cogemos una ISO o un GHG, que es lo que la empresa emite, ¿no? Con esa información, pues yo ya puedo establecer mis primeros planes de reducción, que serían todas esas actuaciones que ha hablado José, ¿no? Todo el tema de eficiencia energética, uso de tecnologías, todas esas reducciones y esas tecnologías que me van a permitir reducir, me puedo aprovechar también de esos CAEs. Esas inversiones las puedo canalizar también a través de los PERTES de descarbonización para que me den ayudas. Es decir, todo está muy hilado, porque al final un poco el esfuerzo que se nos está pidiendo va en esa línea, ¿no? Entonces tenemos que utilizar, ¿no? Utilizar esas herramientas y esas palancas que también ha comentado Juan Carlos, esa palanca del CAES, para poder establecer esos planes de reducción, ¿no? Podemos empezar ya, si queremos, con las compensaciones, aunque yo soy, no sé, de la opinión que primero voy a intentar reducir, ¿no? Y cuando ya no pueda reducir más, pues ya empezaré a establecer esos planes de compensación. Una vez que ya tengo esas categorías 1 y 2, que sé ya lo que yo emito y sé lo que yo puedo hacer dentro de mi radio de acción, pues voy a meterme con la cadena de valor, porque al final la cadena de valor es súper importante en este proceso de descarbonización, porque las emisiones de categoría 3 en muchas tipologías de empresas suelen ser las emisiones las más altas, ¿no? Entonces, incorporar en esa cadena de valor, ¿no? A esas reducciones, intentar medir qué emisiones se generan a través de mi cadena de valor e intentar reducirlas, y meter en esos planes, introducir en esos planes a esa cadena de valor a mis proveedores, ¿vale? Para que al final, si todas las empresas midieran su alcance 1 y 2, el alcance 1 y 3 estaría implícito dentro de esas mediciones, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se pide. Además, las emisiones de alcance 3, como muchos sabréis, porque ya habéis empezado seguro, son las más difíciles de cuantificar, ¿no? Porque son las que más estimaciones, perdón, lo que utiliza el cálculo de las emisiones de alcance 3 utiliza muchas estimaciones porque es difícil obtener el dato primario. No es lo mismo que un alcance 1 y 2, que son datos de facturas que nosotros disponemos. Pero bueno, que sería el siguiente paso, ¿no? Meter a la cadena de valor, establecer esos planes de reducción y ahí ya yo ya tengo un histórico, ya he ido reduciendo, ahí me puedo plantear ese plan de compensación, que al final es una transacción económica a través de proyectos de absorción. Si queremos el sello del ministerio, pues a través de los proyectos del ministerio, de los proyectos de absorción registrados en el ministerio. No es necesario compensar el 100% de la huella con esos proyectos para obtener el sello compenso. Lo digo porque los créditos de carbono, el precio de los créditos en este registro suelen estar bastante más altos que en otros registros, como pueden ser Verra o Naciones Unidas. Ahí los proyectos suelen ser más económicos, los créditos de carbono. Entonces, aquella empresa que quiera tener el sello compenso del ministerio puede adquirir una parte de sus emisiones, compensarlas a través de estos proyectos y el resto compensarlos a través de otros proyectos. Aquí en el tema de compensación también hay toda una estrategia, porque al final no todo. El objeto es compensar nuestras emisiones, pero también hay que saber un poquito qué tipología de proyectos son en los que nosotros queremos invertir, porque al final estamos invirtiendo en esos proyectos. El hecho de que yo adquiera una serie de créditos de carbono significa que yo invierto en esa tipología de proyectos. Entonces, esos proyectos deben de estar alineados también con la misión y visión de la organización, ¿vale?
Al final del todo, de todo, o sea, todos estos pasos que hemos cubierto, ¿no? Van a formar parte de ese plan de descarbonización. Ese plan de descarbonización, como bien ha explicado José, no solo es un plan de reducción. Un plan de reducción suele ser planes a corto y medio plazo. El plan de descarbonización es un plan a largo plazo y además es un plan que va a ir cambiando en el tiempo, porque lo que hoy no, o sea, las tecnologías que hoy no están en el mercado dentro de 5 años van a estar. Y lo que nosotros pensábamos que no íbamos a poder conseguir en 5 años, quizás sí que pensemos, sí que haya opción. Entonces, esos planes de descarbonización es un plan a largo plazo, siempre con la vista puesta en ese objetivo de neutralidad climática en 2050 o en el año que considere, porque estamos viendo que hay muchas organizaciones que ese plazo del 2050 lo adelantan, ¿no? Pero bueno, que el gran objetivo es lograr esa neutralidad climática, establecer esos planes a corto o medio plazo para ir reduciendo estas emisiones e ir descarbonizando la empresa, pero que incluirá también estrategias, ¿no? a más largo plazo. A nivel de entidad de certificación, pues ofrecemos a las organizaciones soluciones para visibilizar todas estas cuestiones, desde la certificación, verificación de huella de carbono, de tanto la parte de cálculo como la parte de Reduzco, que en el Reduzco estamos alineados un poco también con el Ministerio. Necesitamos 4 años verificados y se comparan la media móvil de los trienios, de las emisiones relativas, siempre, nunca emisiones globales, siempre son ratios. Cuando ya compenso, pues puedo tener el sello de compenso o el de carbono neutro. Carbono neutro sería una empresa que reduce y que las emisiones, o sea, una empresa que puede evidenciar que hay una reducción y que las emisiones residuales en esa fecha, pues las compensa. Ese sería un carbono neutro. Y luego también lo que sería la estrategia Net Zero, que sería la certificación, la validación más bien, porque no verificamos datos reales, sino que es una propuesta y un plan a largo plazo, ¿no? de esa estrategia de descarbonización. Entonces, nuestro granito de arena lo aportamos en este sentido, ¿no? de facilitar estas soluciones para visibilizar todo este tipo de estrategias en aquellas organizaciones que ya están empezando a implementar este tipo de actuaciones. Nuestro papel es verificar. Al final la verificación es una valoración objetiva de que los datos son precisos e íntegros para demostrar que la información reportada pues no contiene ninguna omisión, distorsión o error que pueda afectar al valor de las emisiones notificadas en este caso. Al final nosotros generamos confianza del dato, de la información reportada. Es importante, es bastante importante hoy por hoy porque actualmente muchas organizaciones hacen muchas aseveraciones, divulgan mucha información que realmente no está contrastada, hay mucho greenwashing, también hay mucho, el contrario, muchas empresas les da miedo difundir cualquier tipo de información por si están diciendo algo que no es. O sea, entonces prefieren no decir nada o no divulgar ese tipo de información para que no se les, acuse de ese greenwashing. Entonces, en ese caso, nosotros proporcionamos esa veracidad de la información ASG que las organizaciones pueden facilitar para sus partes interesadas. Somos una herramienta fundamental contra el greenwashing. Y proporcionamos esa visibilidad, como he dicho antes, sobre estas actuaciones de descarbonización que se llevan a cabo por las empresas, ¿no? A través de ese uso de marca, ¿no? Bueno, disculpadme si me da el ataque de tos, estoy un poco acatarrada. Bueno, para que veáis un poco lo del greenwashing, he puesto este slide porque habla de un estudio que se hizo allá en el 2021, ya hace unos 4 añitos, lo hizo la Comisión Europea y autoridades de consumo locales hicieron un cribado de varios sitios web para ver temas de greenwashing.
Y entre las conclusiones que sacaron he puesto estos 3 ítems. En más de la mitad de los casos, el comerciante no facilitaba información suficiente para que los consumidores evaluaran la exactitud de la declaración, ¿no?, que hacía de la información que facilitaba en materia ambiental. El 37% de los casos, esa declaración incluía afirmaciones vagas, generales, como consciente, respetuoso con el medio ambiente, sostenible. Y al final lo que hacían era transmitir una impresión a los consumidores sobre ese producto, de que realmente ese producto no tenía ninguna repercusión negativa en el medio ambiente, pero que no se podía realmente ni contrastar, ¿no? Y en el 59% de los casos no había pruebas fácilmente accesibles que respaldaran esta afirmación. Cada vez hay una mayor conciencia, ¿no?, a nivel de clientes que exigen una mayor sostenibilidad a sus proveedores, pero a nivel de consumidores también cada vez hay una mayor conciencia y se requiere más información. Entonces, lo que es la directiva que se publicó el año pasado de greenwashing, bueno, que tiene que transponerse a normativa nacional, bueno, va a obligar a esas compañías a demostrar con datos verificables que realmente esos compromisos con el medio ambiente y emitirá sanciones para aquellas que publiquen información engañosa, con lo cual sí va a ser una herramienta importante para la transparencia corporativa. Nosotros al final, en lo que son los procesos de verificación, en nuestro objetivo, como he dicho antes hace 2 transparencias, es generar confianza de una información a través de una independencia, objetividad y competencia técnica. Nosotros somos independientes, al igual que Volutia de cualquier tipo de organización, solo realizamos verificaciones y auditorías de tercera parte, somos objetivos y además tenemos una competencia técnica, en muchos casos respaldada por ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación. Nosotros estamos acreditados para verificaciones en comercio de derechos de emisión, para temas de NSH, para hacer verificaciones CAES, o sea, todo lo que lleva detrás un esquema de acreditación, ahí estamos nosotros ya acreditados, con lo cual tenemos una solvencia técnica importante. Todo esto genera ese esquema de supervisión, que el objetivo es que las partes interesadas, ya sean inversores, clientes, consumidores, el regulador, la sociedad, pueda tomar una decisión en base a esos datos verificados, que al final es de lo que se trata. Pues conseguir una financiación, por ejemplo, si validamos el PERTE de descarbonización, nuestro informe hace que el regulador pueda decidir si otorga o no otorga esa ayuda a ese cliente para realizar algún tipo de inversión de descarbonización, ¿vale? Ese es un poco el objetivo que tiene la verificación. En un proceso de verificación de emisiones de CO2, pues, ¿qué verificamos? Pues verificamos todos los datos de actividad, que serían los datos primarios. Vemos facturas de gas, facturas eléctricas. Comprobamos que los factores de emisión utilizados estén internacionalmente reconocidos y sean los más actualizados posibles. Que las fuentes de emisión que se han tenido en cuenta sean las pertinentes, ¿no? Vemos la exhaustividad en esa inclusión, en ese inventario, y las exclusiones que estén justificadas. Y luego, por último, evaluamos lo que es el reporte, que cumpla con el estándar que haya elegido la organización, ya sea GHG o ISO. Las fases de verificación siempre partimos de un análisis estratégico, de un estudio documental, para ver un poco el enfoque que vamos a darle a esa verificación y plantear ese plan de muestreo. Luego estaría la fase de verificación, que es la que solicitamos todos los datos. Y por último, habría una fase de emisión de declaración, que un revisor independiente de todo el proceso vuelve a revisar todo para decidir si es conforme y se puede emitir esa declaración, que consiste en un documento donde se queda plasmado todos los datos que se han podido evaluar en esa verificación. Concluyendo, nosotros como verificadores, herramienta fundamental, quedaros con esa idea contra el greenwashing, y lo que generamos es confianza, transparencia y fiabilidad de la información reportada. Y con esto he terminado. Gracias. Perfecto. Lola, muchísimas gracias.
por tu presentación. Hay un par de preguntas aquí, a ver si las sabemos responder. Hay una que dice, hay clientes que nos exigen disponer de un plan de descarbonización y unos objetivos de reducción de carbono homologados por criterios SBTi. ¿Qué implicaciones tiene esta homologación o certificación de los objetivos según SBTi? Vale. ¿Tenemos la respuesta? Pregunto. A esta pregunta, ¿no? A ver, Vale. SBTi es un referencial que además que se verifica y verifican auditores SBTi. Es como EcoVadis, son objetivos basados en la ciencia y realmente tienen una metodología para establecer esos objetivos y claro, muchas empresas exigen a sus proveedores estas cuestiones. Las implicaciones que tiene es que tienen que ir a SBTi para implementar esos objetivos y poder reportarlos y que tendrán que verificarlos por auditores SBTi. Sí, tiene una implicación importante, si no estoy equivocado, y es que en el cálculo de huella se exige también el alcance 3. Es decir, Sí. aparte del alcance 1 y el alcance 2, se exige el alcance 3, lo cual es importante, porque supone ir un poquito más allá. Bueno, De todas formas, alcance 3 bueno, ahora con Ley Omnibus no sabemos muy bien cómo se va a quedar la simplificación de la nueva CSRD, pero alcance 3 se va a pedir tarde o temprano, o sea, porque para lograr ese objetivo net zero es importante medir también ese alcance, o sea, que esa parte al fin tarde o temprano le iban a tener que incorporar. Bien, y precisamente, ahora que citas el decreto Ómnibus, hay otra pregunta que dice, ¿cómo impacta el paquete Ómnibus en nuestras obligaciones y estrategias de sostenibilidad como empresa? ¿Habéis podido analizar un poquito qué es lo que sí, qué es lo que no? A ver, pues digo yo, el paquete Omnibus al final respecto a las obligaciones de reporte lo que se va a hacer es reducir, reducir ese reporte. Creo recordar, eran más de 1.300 data points lo que había que reportar en algunos casos y lo que se va a hacer es simplificar. A ver, eso se tiene que transponer a normativa española. De momento lo único que está es la ley 11 de 2018. O sea, las empresas, esa es la ley contra la que tienen que reportar. Es probable, pues es probable, ¿no? Cuando se quede claro a nivel europeo cómo va a ser esa reducción de data points, España tendrá que asumir esa información y transponerla a normativa española. O sea que de momento, hasta que no se sepa en qué va a consistir, no sabemos mucho, pero vamos, parece ser que se van a reducir esos data points y que será menos la información que van a tener que reportar. Muy bien, gracias Lola. Vale, y no veo más preguntas. Esto sería todo. No sé si tenéis algo más que comentar, alguno de los que estáis aquí. No, vale, pues entonces estaríamos dando por finalizado el webinario. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí participando. Lola, Alejandro, Juan Carlos, César. Vais a recibir, como dije antes, la presentación, tanto la de EQA como la de Volutia, a todos los que habéis estado participando en el webinario, y también va a estar disponible en nuestro canal YouTube. Lo estaremos subiendo pues en el día de hoy o mañana. Por lo tanto, si alguno ha llegado tarde y quiere volver a ver el webinario o lo quiere recomendar a alguien, pues lo puede consultar ahí. Y seguiremos con la ronda de webinarios. No sabemos todavía cuál será el próximo, pero os estaremos invitando, por supuesto, a todos los que habéis participado. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta la Gracias, próxima. adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.